Buenas tardes a todos. En esta oportunidad les voy a presentar el seminario de enfrentamiento prótesis de cadera dolorosa. Mi nombre es Pedro Giraldes y mi tutor fue el doctor Yarib Klaver. En primer lugar, haremos una breve introducción y el alcance de esta presentación. Hablaremos sobre algunos datos epidemiológicos, hablaremos sobre la importancia de la historia clínica y un buen examen físico, el apoyo de imágenes que son fundamentales para esta patología y el apoyo del laboratorio. Y en base a eso estableceremos los diagnósticos diferenciales y generaremos un enfrentamiento propuesto. Y por último, haremos una conclusión y mensajes finales. La prótesis dolorosa es una entidad que muchas veces es derivada al subespecialista y resuelta por este mismo. Sin embargo, es de suma relevancia sospecharla y realizar un completo y adecuado enfrentamiento para así lograr una correcta y oportuna derivación cuando lo merite. En esta presentación se tiene por objetivo entregar herramientas que permitan al traumatólogo general conocer este diagnóstico y lograr un adecuado enfrentamiento inicial. La artroplastía total de cadera es un procedimiento común y de los más exitosos en la ortopedia y traumatología, siendo llamada la cirugía del siglo por algunos autores. Su principal indicación es el dolor severo preoperatorio y su utilidad en el alivio del dolor, mejoría de la función y calidad de vida es ampliamente aceptada. Es un procedimiento confiable, muy frecuente y en general presenta bajas tasas de revisión a largo plazo, siendo menor al 3,5% a 20 años. ¿Qué es la prótesis de cadera dolorosa? Se define como un dolor que persiste más allá del tiempo normal de curación de los tejidos, que suele ser de 3 a 6 meses. Esta definición puede variar según donde uno la lea. Un número significativo de pacientes lo desarrolla a pesar de que los componentes protésicos estén bien fijados y posicionados. Representa un desafío clínico complejo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. A continuación, entregaremos algunos datos epidemiológicos que son relevantes para enfrentar esta patología. Entre el 7 y el 28% de los pacientes que se someten a una artroplastía total de cadera experimentan dolor persistente en la cadera entre 12 y 18 meses después de la operación. En un estudio prospectivo, el 40% de los pacientes menores de 60 años con artroplastía total de cadera reportaron dolor en al menos una ubicación alrededor de la cadera, con un 29% reportando dolor en la ingle, 25% en la parte anterior del muslo y 20% en la parte lateral del muslo. El dolor trocantérico fue reportado por un alto número de pacientes, con un 37%. La prótesis dolorosa no es una condición clínica rara, dado el alto y creciente número de artroplastías de cadera que se realizan anualmente. Con el aumento proyectado de procedimientos en los próximos 30 años, se debe tener aún más presente esta entidad y prestar mayor atención a estos pacientes. Identificar la causa del dolor es imperativo, ya que determina conducta. Esto nos va a determinar si es que el paciente va a ir a una cirugía, a una revisión, versus un tratamiento conservador. Existe un predominio femenino en la población que sufre dolor persistente post-artroplastía total de cadera, por lo que el género ha sido reportado como un factor de riesgo para el dolor crónico después de la artroplastía. Otros factores de riesgo incluyen un alto IMC, altos niveles de dolor preoperatorio, la edad avanzada, depresión o trastornos anímicos y la falta de un diagnóstico puede hacer que el dolor se acentúe. Una historia médica completa y precisa es fundamental en la evaluación del paciente. Permite reducir el diagnóstico diferencial y enfocar considerablemente el estudio. Es útil obtener los registros clínicos y operatorios previos del paciente, junto con los adhesivos del implante que identifiquen la prótesis específica utilizada. La localización del dolor es de suma relevancia para esta patología. El dolor en la ingle o glúteo profundo indican problemas del componente acetabular, ya sea aflojamiento, recubrimiento insuficiente u osteolisis, problemas capsulares o disfunción del iliopsoas, ya sea tendinitis o pinzamiento. Menos probable podrían ser en esta misma localización encontrarse hernias, tumores, patología vascular, abscesos retroperitoneales. El dolor en la parte anterior del muslo se relaciona frecuentemente con el componente femoral, pudiendo ser aflojamiento
o un desajuste del módulo elástico entre el vástago no cementado y el hueso, lo que se conoce como dolor de fin de vástago. El dolor en la parte lateral del muslo, especialmente sobre el trocánter mayor, es muy común post-artroplastía total de cadera y a menudo representa bursitis o tendinopatía del glúteo medio. Sin embargo, también puede atribuirse a deficiencia de abductores, fractura del trocánter mayor o síndrome de la banda iliotibial. El dolor en la parte posterior del muslo puede sugerir síndrome piramidal, dolor irradiado de la columna lumbar, sacroileitis, dolor facetario o pinzamiento del cuadrado femoral o isquiofemoral. El patrón temporal, de igual forma, es importante. Si el paciente ha tenido dolor desde el procedimiento inicial, sin un intervalo libre de dolor, las causas potenciales incluyen falla de fijación del implante, infección aguda, fractura intraoperatoria o posoperatoria, o un diagnóstico incorrecto de la discapacidad original del paciente, por ejemplo, una enfermedad de la columna lumbar. El dolor tardío, que aparece años después de una artroplastía funcional, sugiere aflojamiento aséptico. También se incluyen en el diagnóstico diferencial la osteolisis, la infección crónica y la fractura por estrés periprotésica. En este gráfico, extraído del trabajo del autor que ven en pantalla, podemos ver cómo se representan las distintas causas de dolor periprotésico según el tiempo transcurrido desde la cirugía. Podemos ver cómo el dolor periarticular y el dolor referido son los primeros en aparecer y cómo el desgaste puede ser una causa que se presenta más tardíamente. Y entre medio está el resto de las causas que podemos ver en pantalla. El dolor que se agrava con la actividad, como caminar o estar de pie, y que mejora significativamente con el reposo, sugiere aflojamiento, fractura o claudicación ya sea vascular o neurogénica. El dolor en reposo, por otro lado, que es constante, o el dolor nocturno, deben aumentar la sospecha de infección profunda o tumor. El dolor de inicio o startup pain, que se presenta con los primeros pasos y luego mejora, puede ocurrir con un componente femoral no cementado suelto o con adherencia fibrosa, pero también con una fijación inadecuada del componente acetabular. Otros antecedentes que hay que tener en consideración son las comorbilidades del paciente, especialmente diabéticos, obesidad, mala higiene dental. Se ha visto que se relaciona con una causa infecciosa de su dolor. El estado emocional, como dijimos anteriormente, también es relevante ya que la depresión es un factor predictivo del dolor crónico. Siempre es importante indagar en las expectativas previas del paciente, en el historial de cirugías previas, incluidas revisiones de su cadera en cuestión, y siempre considerar los antecedentes específicos del implante, ya sea preguntándole al paciente o yendo a revisar los protocolos previos. El dolor que aparece después de una caída u otro evento traumático podría ser el resultado de una fractura o subluxación o luxación del componente. Si el dolor surge después de una cirugía urológica, ginecológica, gastrointestinal o cursando una enfermedad sistémica o un procedimiento dental, se debe sospechar una etiología infecciosa. El dolor de cadera irradiado, que ha mejorado con kinesioterapia, corticoides orales o inyecciones epidurales, podría atribuirse a enfermedad discal lumbar, un diagnóstico que se omite con frecuencia en estos pacientes. Pasando al examen físico, este debe incluir una evaluación exhaustiva de las caderas, rodillas y columna vertebral. Es crucial descartar causas neurogénicas y vasculares de dolor. Un examen neurovascular detallado que incluye reflejos tendíneos, evaluación sensorial y pulsos periféricos a menudo puede diferenciar el dolor de origen lumbar o vascular del dolor de cadera. Se debe analizar minuciosamente la marcha del paciente en busca de marcha de Trendelenburg, que a menudo sugiere debilidad de los músculos abductores, marcha antiálgica, que puede ser secundaria a numerosas afecciones de la cadera o la columna, dismetría, que puede afectar la función y el dolor. Se ha observado que la cojera es más común en pacientes con una pierna postoperatoria más corta, mientras que el dolor es más común en aquellos con una pierna operada más larga, en comparación con pacientes con longitudes de pierna iguales que se considera menos de 3 milímetros de diferencia.
La inspección de la piel y la palpación de la espalda y las extremidades inferiores debe buscar signos de infección, calor, drenaje, fluctuación o también heridas abiertas, bursas sensibles, especialmente sobre los trochanteres mayores. También se debe buscar dirigidamente hernias inguinales. La evaluación del rango de movilidad de cadera y de rodilla puede proporcionar información valiosa, especialmente si los síntomas pueden reproducirse. El dolor con el movimiento pasivo puede ser resultado de infección, fractura, sinovitis o aflojamiento severo del componente. El dolor con el movimiento activo o extremo puede indicar aflojamiento, inestabilidad o pinzamiento. El dolor por tendinitis del iliopsoas puede provocarse con la flexión contra resistencia de la cadera o la extensión pasiva de esta. La inestabilidad o subluxación de la cadera puede provocarse con maniobras específicas. Flexión, aducción y rotación interna para inestabilidad posterior y extensión y rotación externa para inestabilidad anterior. Aunque se debe tener mucha precaución para evitar una luxación en el ambiente ambulatorio. El dolor con la elevación de la pierna recta, ipsilateral o contralateral pasiva a menudo se observa en la enfermedad de la columna lumbar. Existen algunos procedimientos que pueden complementar el examen físico y pueden realizarse muchas veces en el mismo box. Las inyecciones de anestésicos locales que sean guiadas por ultrasonido para el iliopsoas o para la bursa trocantérica o lumbosacras pueden ser tanto diagnósticas como terapéuticas. Es importante siempre, antes de realizar el examen físico, revisar las radiografías que muchas veces ya vamos a tener para evitar el empeoramiento si es que hay un aflojamiento grosero del implante o inestabilidad o fractura. Como primer estudio imaginológico inicial, debemos pedir radiografías simples, que son las proyecciones pelvis prótesis AP y cadera axial. Estas son las herramientas de imagen más común y son esenciales en la evaluación inicial. De hecho, están reportadas en el 100% de los casos de una revisión. Pueden demostrar claramente subluxación, luxación o una fractura periprotésica como la etiología del dolor. En las imágenes aquí tenemos en el primer a la izquierda una radiografía de pelvis prótesis AP y axial de cadera con una buena posición de los componentes. En la segunda podemos ver una luxación anterior y en la tercera podemos ver una fractura periprotésica a nivel del cálcar. También con las radiografías simples podemos evaluar la alineación de los componentes y si están bien asentados sin radiolucencia en la interfaz hueso-implante. En las imágenes podemos recordar cómo deberían ser la posición del componente acetabular, que es típicamente con 40 grados de abducción y entre 15 y 20 de anteversión. Además, el componente femoral debe estar neutro y no en valgo ni en varo. Se pueden describir signos de aflojamiento, que son radiolucencia en la interfaz hueso-implante o cemento-hueso de más de 2 milímetros, o progresión de estas radiolucencias, o migración o subsidencia del componente, o el pedestal sign en el extremo distal del vástago femoral, como lo muestran las flechas rojas en la imagen a la derecha. También la osteolisis se reconoce como radiolucencias bien definidas alrededor de los componentes acetabulares o femorales. Una infección crónica, las radiografías pueden mostrar radiolucencias irregulares, sugestivas de aflojamiento del componente, destrucción ósea y reacción perióstica. La importancia de las radiografías seriadas en la evaluación de la artroplastía dolorosa es fundamental, ya que pueden guiar al médico en la evaluación de la migración del componente, la progresión de las radiolucencias o la osteolisis, o nuevas irregularidades corticales que pueden indicar una fractura inminente, subsidencia del componente o potencial infección. Se deben tomar siempre de la misma forma de angulación para evitar la interpretación incorrecta. Las radiografías oblicuas de la pelvis, las vistas de Udet, son a veces útiles para definir la extensión de la osteolisis y la integridad de las columnas anterior y posterior. Cuando se quiera describir
la osteolisis o algún defecto en alguna parte de los componentes, se pueden utilizar las zonas de Gruen, como las describió, o para el componente femoral, o de Lee y Chanley para el componente acetabular, como lo muestra la imagen. La ecografía puede utilizarse para evaluar la presencia de derrame articular o líquido periarticular. También puede detectar bursitis de liliopsoas o trochanterica. Se ha demostrado que es una herramienta de screening útil y costo efectiva en el contexto de la reacción adversa de tejidos locales por desgaste de la superficie de apoyo o corrosión. Su limitación es que es altamente dependiente del operador. Por su parte, el TAC es valioso en la evaluación de la calidad ósea alrededor de la artroplastía. Puede revelar fracturas sutiles que no son visibles en las radiografías simples. Esta modalidad también es útil en la evaluación del posicionamiento de los componentes, en particular la anteversión acetabular en casos de inestabilidad de cadera. Sin embargo, el TAC está limitado por los artefactos metálicos. La resonancia magnética, consecuencia de reducción de artefactos metálicos, puede ser extremadamente útil en la evaluación de masa de tejidos blandos, lesiones de tejidos blandos, infección y reacciones adversas de tejidos locales. Se ha demostrado que la resonancia es sensible y específica en la detección de estos últimos y puede detectar desgarros asintomáticos en el 13% de los pacientes con artroplastía. La calidad de la imagen obtenida puede variar mucho según la calidad del equipo y la habilidad del radiólogo que interpreta la imagen. El cintigrama óseo de 3 fases con tecnesio 99 puede ayudar a identificar el aflojamiento del implante. Es una técnica altamente sensible, pero tiene una especificidad muy baja, ya que no puede diferenciar entre causas sépticas y asépticas. Puede demostrar un aumento de la captación hasta por 2 años después de una artroplastía total de cadera no complicada. Se considera que tiene un mejor rendimiento diagnóstico 1 año después de la cirugía para una artroplastía cementada y 2 años para una artroplastía no cementada. El cintigrama con glóbulos blancos marcados, con indio 111 o galio, también puede ser útil para la sospecha de infección. El SPECT-CT combina las ventajas del TAC, con su relevancia de poder definir bien la anatomía, y del cintigrama, con su función metabólica. Puede ayudar entonces a identificar el aflojamiento del implante y es más sensible para la detección temprana de osificación heterotópica. En resumen, las modalidades de imagen avanzada se utilizan cuando las radiografías simples, incluyendo las vistas oblicuas, no revelan un diagnóstico. La mayoría de los participantes en estudios sobre artroplastías dolorosas tuvieron múltiples modalidades de imágenes para determinar el diagnóstico. Y por último, el uso de imágenes avanzadas debe basarse siempre en la sospecha clínica específica y no al revés. ¿Cuál es el rol del laboratorio en esta patología? La velocidad de hemossedimentación y la proteína C reactiva son esenciales en el estudio del paciente con prótesis dolorosa, ya que su elevación son indicadores de infección. La PCR suele estar normal preoperatoriamente, alcanza su pic al día 2 posoperatorio y se normaliza en promedio a las 3 semanas. Por su parte, la VHS, aunque también se eleva, puede permanecer ligeramente elevada en la mayoría de los pacientes hasta 1 año después de la cirugía. Una VHS normal combinada con una PCR normal tienen una sensibilidad del 100% para excluir infección, ya que todas las prótesis infectadas tuvieron al menos un marcador inflamatorio elevado. Si los marcadores séricos están elevados o si la sospecha clínica de infección es alta, se realiza una artrocentesis y el consecuente estudio del líquido. Este es llevado a cabo por un radiólogo musculoesquelético bajo rayos y el líquido obtenido se envía para recuento de glóbulos blancos, diferencial y cultivo. Es el método más fiable y costo efectivo para diagnosticar una infección periprotésica. Debido al potencial de falsos positivos, la aspiración preoperatoria rutina en una prótesis dolorosa sin sospecha clínica no se realiza. Pueden medirse niveles de cromo cobalto en sangre si se sospecha corrosión en la unión modular o falla de un implante metal con metal, cada vez menos frecuente su uso.
Las pruebas de alergia al metal pueden ser consideradas como parte de un diagnóstico diferencial y también, como otros exámenes que a veces se solicitan, es un recuento sanguíneo completo que puede ser parte de la evaluación inicial en un paciente que sospecha infección o bien para evaluar el estado general de un paciente. Con todo lo que hemos conversado hasta ahora, se pueden clasificar las múltiples etiologías en dos categorías principales. Pueden ser causas intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas se originan dentro de la articulación de la cadera o alrededor de la cadera. Estas representan aproximadamente 2/3 del total de los casos y generalmente requieren manejo por parte de los traumatólogos, muchas veces con resolución quirúrgica. Las causas extrínsecas, en cambio, son las que ocurren fuera de la articulación de la cadera y estas representan el tercio restante. Deben ser referidas a clínicas del dolor siempre y cuando se hayan descartado las causas intrínsecas. O bien se les puede ofrecer un manejo conservador. En esta misma línea, se ha visto que las prótesis dolorosas de origen inexplicado es extremadamente infrecuente. Se reporta un 1,5 de este grupo en un estudio y 9,2 en otro. A continuación, detallaremos las causas intrínsecas y las extrínsecas. Cabe destacar que, como dijimos anteriormente, las intrínsecas pueden tener etiología intracapsular o extracapsular. Primero repasaremos las causas extrínsecas que pueden ser derivadas de patología de la columna, como una raquiestenosis, una hernia, núcleo pulposo, espondilolistesis. También puede ser una hernia inguinal o femoral la causa del dolor. También pueden ser tumores, principalmente el fibrohistiocytoma o metástasis, enfermedad vascular, dolor referido de la rodilla. Pueden ser causas neuropáticas, principalmente los nervios femoral, ciático o femorocutáneo. Pueden ser etiología genitourinaria, abscesos como vimos anteriormente, sobre todo abscesos retroperitoneales. Puede ser síndrome de dolor regional complejo o incluso fractura de rama púbica. Es importante tener en mente todas estas causas, ya que es fundamental poder descartarlas mediante la historia del examen físico. Ahora pasaremos a hablar sobre las causas intrínsecas, que son de mayor relevancia para nuestra especialidad. Como dijimos anteriormente, se vienen intracapsulares y extracapsulares. De las extracapsulares destacan la tendinitis del iliopsoas, osificación heterotópica, bursitis trocantérica y tendinitis del glúteo medio, todas muy frecuentes en una consulta habitual. De las intracapsulares puede existir infección, que va a ser siempre lo que primero debemos descartar en el enfrentamiento de estos pacientes. Puede ser aflojamiento aséptico, osteolisis, dolor de fin de vástago, como vimos anteriormente, desgaste, principalmente de los liners de polietileno, problemas del material, como son la truninosis y la metalosis. La fractura puede ser periprotésica o por estrés, inestabilidad con o sin luxación, pinzamiento del psoas o fibrosis capsular. Cabe destacar que la división entre causas intrínsecas y extrínsecas depende de dónde uno lo lea. Existen autores que clasifican ciertas causas como extrínsecas versus otros que las consideran en el grupo de las intrínsecas. En este caso, les presento esta tabla para poder tener una noción de la frecuencia en que ocurren estas causas cada una a partir de esta revisión sistemática. En la tabla podemos ver como causa intrínseca que el aflojamiento, la infección, el pinzamiento del psoas, el desgaste y los problemas relacionados al material son casi el 60% del total de las causas. Por otro lado, que insisto, aquí podemos ver la bursitis trocantérica y otras bursitis como causa extrínseca, que anteriormente habíamos dicho que era una causa intrínseca extracapsular, que representan casi el 20% entre ellas dos y el 30% si le sumamos además el dolor referido
que ya sea de la columna o de otro lugar. Ya habiendo revisado todas las causas y la importancia de poder reconocerla y sospechar y conocer todos los diagnósticos diferenciales, es importante tener en cuenta que la fuente específica del dolor es fundamental para poder hacer un tratamiento exitoso. Un enfoque sistemático que incluye historia clínica detallada, examen físico y pruebas diagnósticas complementarias es clave para determinar la causa del dolor. El diagnóstico y las fuentes del dolor se pueden determinar en la mayoría de los casos como vimos antes. Las etiologías intrínsecas suelen requerir manejo quirúrgico. Esto incluye las causas como el aflojamiento, la infección, el desgaste, problemas relacionados con el material, adherencia del tejido periprotésico o malposición de los componentes del implante y fracturas. Estas causas deben ser descartadas y derivadas a los cirujanos ortopédicos antes de considerar otras etiologías menos comunes. Para hacer el enfrentamiento de una forma sistemática y ordenada, se proponen distintos algoritmos en la literatura. En esta presentación les voy a compartir dos de ellos que veremos a continuación. El primer algoritmo propuesto del trabajo de Erivan, de la referencia que está abajo en la pantalla, primero establece que este dolor, la primera pregunta que uno se hace es si existe infección o no existe infección. Es importante caracterizar el dolor con todas las claves que hemos visto en la presentación y para el primer punto también correlacionar el examen físico y la historia para poder sospechar si es que hay infección. En el caso de que exista la sospecha de infección, se debe pedir los parámetros inflamatorios que vimos anteriormente y en caso de que haya alguno positivo, se debe hacer una aspiración para poder confirmarla. En caso de que exista, este paciente debería ir a una revisión. En caso de que no exista infección, debemos hacer la pregunta si es que se trata de un dolor extraarticular. Para eso también es importante apoyarnos en la historia, el examen físico y poder descartar todas estas causas que en el fondo son derivadas a otras especialidades. Luego, la siguiente pregunta que viene es si es que el dolor es periarticular. En este grupo se debe descartar dirigidamente si es que existe una trocanteritis, una bursitis, un síndrome de la banda iliotibial y las causas principalmente las que vimos que eran intrínsecas extracapsulares. En caso de identificar alguna de ellas, se debe tratar como corresponda. Este tratamiento debe ser enfocado a esta causa e incluye desde tratamiento médico, tratamiento de kinesioterapia o infiltraciones, incluso algunas de ellas terminando en cirugía de revisión. En caso de sospecharse inestabilidad o mal posición de los componentes que pueda determinar inestabilidad que hayamos visto en las radiografías, este paciente debe ir a una cirugía de revisión para aumentar el posicionamiento o aumentar la estabilidad. En esta misma línea y apoyándose sobre todo de las imágenes, si es que existe aflojamiento o fractura, este paciente probablemente va a terminar en cirugía. Si es que no existe aflojamiento o fractura, debemos ver si es que existe desgaste. Para ello también la revisión, o sea, la evaluación de imágenes va a ser de suma importancia y estos pacientes habitualmente terminan en cirugía de revisión. En caso de que no haya desgaste del material, debemos evaluar si es que existe problemas relacionados al material. También nuevamente todos los elementos que tenemos desde la historia, el examen físico y las imágenes nos van a hacer sospechar este problema complementado con algunos test específicos como el que hablamos en algún minuto de la medición de metales en sangre. Estos pacientes habitualmente también van a revisión. Si ya hemos descartado todo lo anteriormente mencionado, se debe sospechar que el paciente puede estar teniendo un síndrome de dolor regional complejo o una causa psiquiátrica y debe ser manejada y tratada como corresponde. Aquí tenemos otro algoritmo
Si se fijan, parte siempre con una historia exhaustiva, con el examen físico y con la radiografía en este caso. Y se hace la primera pregunta, es si es que el dolor inicialmente fue solucionado por la cirugía. Si la respuesta es no, se debe evaluar causas extrínsecas que hagan pensar que el dolor originalmente no venía de la cadera, sino que de estas otras causas. Y eso hace cuestionarse si es que el diagnóstico fue hecho de una forma correcta inicialmente. Para eso se debe hacer la evaluación de columna, vascular, electromiografía, entre otros, como hablamos en el estudio de las causas extrínsecas. Si la cirugía, por otro lado, alivió el dolor, es importante ver la radiografía y ver si es que existe signos de aflojamiento. Si existen signos de aflojamiento, se debe evaluar si es que están o no los parámetros inflamatorios elevados. Si es que están elevados, tenemos que seguir haciendo la aspiración y con eso poder confirmar o descartar la infección. En caso de que no hayan aumento de los parámetros inflamatorios, en ese caso sería un aflojamiento aséptico. Por otro lado, si es que no existe signos de aflojamiento, tenemos que ver si es que puede haber algún problema metal con metal y en ese caso poder seguir con la sospecha de los problemas relacionados al material y hacer los exámenes que correspondan. En caso de que, nuevamente, de que no haya signos de aflojamiento, es igualmente importante pedir los parámetros inflamatorios porque a pesar de que no hayan signos de aflojamiento, esto todavía puede estar en contexto de una infección. En caso de que estén los parámetros inflamatorios elevados, nos vamos al track de infección que vimos anteriormente. En caso de que no lo estén, tenemos que sospechar de que puede haber una etiología de tejido blando o de estas causas intrínsecas extracapsulares que vimos inicialmente basados en la historia del examen físico. Y por último, si es que no tenemos signos de aflojamiento en la radiografía, tampoco tenemos parámetros inflamatorios elevados, puede ser razonable pedir un escáner que nos va a permitir poder aumentar la sensibilidad para encontrar signos de aflojamiento o osteolisis. Y en caso de que el escáner salga negativo, tenemos dos opciones básicamente, reconsiderar las causas extrínsecas o que sea una causa de origen desconocido. Algunas palabras sobre el rol de equipos del dolor. Las causas extrínsecas de dolor persistente justifican una consulta con una clínica del dolor una vez que se han descartado las etiologías intrínsecas. En algunos casos y según la experiencia clínica, los pacientes pueden presentar más de una etiología concomitante, especialmente cuando se reporta una causa extrínseca. El proceso de diagnóstico y manejo exitoso muchas veces requiere enfoques multidisciplinarios, lo que implica necesariamente la participación de estos equipos. Si bien esto es algo que se describe ampliamente en la literatura, muchas veces en nuestro medio no está disponible y tenemos que ser capaces de poder dar una solución óptima al paciente con los recursos disponibles. A modo de conclusión, la prótesis dolorosa no es una condición clínica rara y representa un desafío clínico complejo para su diagnóstico y manejo. Una evaluación exhaustiva y sistemática es fundamental para determinar la causa subyacente del dolor. La clasificación de las causas en intrínsecas y extrínsecas es crucial para guiar el tratamiento, con las causas intrínsecas generalmente manejadas quirúrgicamente y las extrínsecas a menudo abordadas en clínicas del dolor o manejo conservador. Como mensajes finales de esta presentación, es importante destacar que una historia clínica detallada, un examen físico minucioso y el uso selectivo de pruebas de imagen y laboratorio son pilares esenciales para el diagnóstico preciso. Es fundamental que los cirujanos eduquen a los pacientes antes de la artroplastía sobre la posibilidad de que persistan algunos síntomas, incluso con componentes bien fijados. Esto se relaciona con lo que hablamos anteriormente de las expectativas. Y por último, un manejo multidisciplinario que involucre tanto a traumatólogos como a especialistas en dolor es muchas veces necesario para un diagnóstico y tratamiento exitoso de estos pacientes, que son muchas veces muy complejos. Esta ha sido la presentación del enfrentamiento de una prótesis dolorosa de cadera y
nos vemos en el seminario. Muchas gracias.